Leví quedó porque se quedaron con los judíos en el templo, al menos parte de ellos. Ok, ¿quién sigue? Judá quedó. Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Manasés, Efraín, Neftalí, Benjamín. Creo que esas están las... Sí, ya lo mencioné de primero. Ok. Esas 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria. Atención, sigan la secuencia. Año 722 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 700 y tantos años antes que Cristo naciera. 10 tribus fueron llevados cautivos y esparcidos en Asiria. Y ellos, como no eran fieles, se casaron con esa otra gente y desaparecieron las 10 tribus. De la mezcla resultante de esos matrimonios, regresaron a ese territorio los que más tarde fueron llamados samaritanos. Los samaritanos eran gente de esas 10 tribus o descendientes de ellos mezclados con otros pueblos, con otras razas. No eran hebreos, porque ya eran mezcla. Se establecieron en Samaria, o sea, ya Samaria existía, ¿no? Pero volvieron allí, se establecieron y son los samaritanos del tiempo de Jesús. Y es por eso es que los judíos no querían nada. Correcto, no querían, porque ustedes no son nada, ustedes no son hebreos. Por eso no los querían. Y aparte de eso, ellos tenían su propia religión, tenían una religión rival de los judíos. Y celebraban culto en el monte de Gerizim. Por eso la mujer samaritana dice, nosotros adoramos en este monte, es el monte de Gerizim. El monte de Gerizim, ¿por qué es importante? Porque allí se dieron las bendiciones de Deuteronomio 28. ¿Ok? Bien, eran 2 montes, Ebal y Gerizim. Sobre Gerizim se montaron los representantes de 6 tribus para pronunciar bendiciones. Y sobre el monte de Ebal subieron 6 tribus para pronunciar maldiciones. Bueno, escogieron el monte de las bendiciones para colocar allí el centro de culto. De hecho, se construyó un templo rival. El rey este que se llevó a las tribus, ¿de dónde era el rey? De Asiria. Asiria, sí. Porque hay Siria y Asiria. Nínive era la capital de Asiria. Al norte, bien al norte de Babilonia, muy al norte, cerca de del monte Ararat. Está cerca de Ararat. De la parte norte de Israel. Vamos a Asiria. Asiria. Sí, porque hay... Vamos para que se entienda bien. Asiria. Se recuerda que entre semana le estaba platicando en referencia al templo de Salomón, que está muy idéntico a Asiria. No es raro que hayan hecho copias. Si no sería eso que esos harían en ese templo. No, bueno. Perfectamente, cabe dentro de lo posible que los que se fueron allá, esas mezclas, bueno, vamos a hacer un templo aquí. Pero no es muy conocido este. El de Samaria es más conocido. Pero no tiene nada de raro. Los etíopes dicen que ellos tienen el arca del pacto. Dicen ellos. Ok. Para que tengan una idea, vamos a decir más o menos, voy a tratar de dibujar más o menos un mapa aquí. Aquí tenemos el delta del Nilo y Egipto. Aquí está Egipto. Y aquí tenemos Israel, esto sería Israel. Más o menos, es una idea. Y Asiria está hacia este lado, por aquí, lejos, está bien lejos. Ok, para que tengan una idea. Bien. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, esas 10 tribus, no había ni señal de ellas.
Nada. No existían. Incluso la tribu de Judá que había quedado también había desaparecido, porque los romanos ya la habían eliminado. Así que tribus literales no existen. Los mormones dicen que los indios americanos son esas 10 tribus que desaparecieron. Nada más absurdo, una cuestión más loca que los locos. Bueno, el punto es que si no es literal, si no son realmente esas tribus, ¿quiénes son entonces? El rey decía de la gente de Olmedo, de allá, que quedaba para establecer una poblada de ahí. Ya, otra vez que no escuché bien. El rey de Asiria mandó traer gente de Asiria o de los Medos Ajá, para repoblar la población de Estados Unidos. correcto. La parte norte, o sea, porque Judá estaba por aquí abajo, esta parte es más o menos así, por decir algo así era Judá, y para acá arriba era el reino de Israel. ¿Ok? Entonces, las 10 tribus estaban aquí, la tribu de Judá estaba aquí abajo, en el sur. Estas 10 tribus, con sus divisiones, sus separaciones, etc., todos ellos fueron los llevados a Asiria. Pero los que vinieron, como dijo el hermano, los que vinieron de regreso de Asiria y se volvieron a ubicar en esta parte, fueron llamados samaritanos, no eran llamados israelíes, porque no eran de las 10 tribus, era una mezcla y no se sabía de qué tribu era cada cual. Ya, entonces por eso no puede considerarse literal. Entonces, ¿a qué se refiere? Hermano, ¿y a qué se debe la división de Israel con Judá? En el reino de Salomón, se acuerda que Salomón apostató y Dios le dijo: voy a quitarte el reino. Y lo dividió. Lo dividió correctamente. Fue por culpa de Salomón. Pero fue Dios que lo dividió. Pero por culpa de Salomón, por su apostasía. Dice, bueno, voy a dividir el reino. Es que fue un idólatra espantoso. Un hombre que sacrificaba a los ídolos y demás. Ahora en tu tiempo enamorado de tu padre. Sí. De tu hijo. Ok. ¿A quién se le dio el reino del norte? Jeroboam. A Jeroboam. Y el reino del sur, Judá quedó con el hijo de Salomón, Roboam. Jeroboam y Roboam. Ok, no, ya nos estamos desviando bastante del tema. Ok, el punto es que no son literales esas tribus. Son tribus simbólicas. ¿Qué representan? Un pastor que trabajó en los días de hermana White y que estuvo muy cerca de ella, escribió un libro, The Cross and its Shadow, La cruz y su sombra. Ahora se me fue el nombre de este pastor. En ese libro él explica que se trata de los 12 temperamentos en que se divide la especie humana. Tenemos 4 temperamentos básicos: colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Y esos 4, cada uno se combina con los otros 3 para dar 4 por 3, 12. Es la división la verdadera división que existe en la raza humana, son esos temperamentos. Cada uno tiene temperamento distinto. Y esas son las 12 tribus. Hay una tribu que no se menciona en Apocalipsis, la tribu de Dan. Si ustedes encuentran la descripción del temperamento de Dan cuando Jacob da la bendición a sus hijos, dice: Dan es una serpiente que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. O sea, es el temperamento de Judas, el traidor. ¿Y de cuál temperamento es, hermano? Bueno, ya nos estamos metiendo para ahí para saber. El punto es
que de ese temperamento tiene que ser tan cambiado que llegue a ser de la tribu de José. José tiene 3 representantes: José, Efraín y Manasés. Dan no existe, porque es un temperamento traidor, el temperamento de Judas. Judas era ese temperamento. Podemos estudiarlo después, podemos estudiar los 144,000 por sí solos. Esto es parte del tema, pero vamos a llegar a ese punto. Quería dar esta pequeña introducción para explicar por qué son simbólicos. Y eso es lo que representan los 12 temperamentos. Pero, repito, es el tema de los 144,000. Bien, vamos ahora de nuevo a las plagas. Ok, si abrimos la palabra de Dios en Apocalipsis 16, allí se nos presentan los ángeles que tienen las 6 copas de la ira de Dios. Hermanos, la Biblia habla de la ira de Dios y el castigo de Dios. Pero cuando analizo a fondo, me doy cuenta que en realidad no es que Dios envíe algo directo, o sea, como que eso no existe y entonces yo lo mando directamente y aparece milagrosamente como resultado de mi intervención, o sea, en el caso de Dios. No, el hombre se ha encargado de crear las condiciones que van a producir las plagas. En realidad no es más que el hombre cosechando lo que ha sembrado. Estamos destruyendo nuestro planeta. Estamos contaminando los mares, estamos contaminando los ríos, estamos contaminando todo. Y cuando esas aguas colapsen, no es más que el resultado de la obra del mismo hombre. Pero ¿por qué dice la Biblia que es Dios? Perdón. Porque Dios no impide que el hombre coseche lo que él ha sembrado. De eso se trata. Veamos Apocalipsis 16. Vamos a leer primero en capítulo 15 el versículo 6 y 7. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive para siempre. Ok. 7 ángeles. Estos parecen ser ángeles literales, así como el ángel de la muerte recorrió aquella noche Egipto, cuando murieron los primogénitos, parecen ser ángeles literales. Sencillamente, estos ángeles permiten que lo que el hombre ha desarrollado ya no se detenga más. Los 4 ángeles que detienen representan a estos ángeles que ahora van a desatar lo que aquí se llama la ira de Dios. El 8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Si nadie puede entrar al templo, ¿qué significa?
un intercesor. No hay intercesor, no hay mediador, no hay ese sumo sacerdote que ha siempre intercedido por el pecador. Muy interesante, hermanos. Significa que durante las plagas no habrá mediador, no habrá intercesor que abogue por el ser humano delante de Dios. Terrible es el tiempo, espantoso. Gracias. Bueno. Para ese entonces, la muerte va a huir, ya no va a haber muerte. No, al contrario, la gente va a morir, hermana, como basura en las calles. Ese es el tiempo más espantoso que vamos a tener en esta tierra. Hermana, cuando se desaten los vientos, cosas que ahora uno solo se imagina cuán terrible puede ser, allí será una realidad cotidiana, hermana. The latter rain will be over at that time. Ella pregunta que si todavía estará la lluvia tardía. No, la lluvia tardía ya ha terminado, se ha concluido. Hay tres cosas que terminan al mismo tiempo: la lluvia tardía, el sellamiento y el tiempo de gracia. Terminan simultáneamente. Ok. Hermana, volviendo sobre el punto, va a haber unas matazones, porque el Espíritu de Dios se habrá retirado de la tierra. Y entonces los ángeles sueltan los vientos. Satanás va a reinar en todo su esplendor. Y todas las pasiones humanas que han sido ahora retenidas van a estar libres. Por eso digo que todo se está preparando. Porque con una sociedad, con una educación como la que tenemos, que hay que dejar que el muchacho viva como le dé la gana, y que patee y berrinche y golpee y haga y hasta maltrate a los padres y demás, y no, hay que protegerlo. Cuando el muchacho crece, eso es lo que reina en su vida, y ya estamos viendo los resultados de una educación tan pervertida, que no tiene correcciones, no tiene límites, no tiene disciplina para el muchacho. Cuando se crece no hay control para el egoísmo, que ha sido alimentado hasta su máxima expresión, y que solo le queda, bueno, como no me dejan hacer lo que yo quiero, agarro una ametralladora y mato a unos cuantos y después me mato yo. Hasta ese límite se llega. Ahora imagínense cuando ya no haya límite de ningún tipo. ¡Wow! Esas serán ametralladoras de todo tipo, de lado y lado. Los muertos estarán por todos lados. Se va a gozar la gente hasta asesinando unos a otros. Hermano, eso va a ser como esas películas del oeste, plomo y plomo. Es terrible. Ahí cabe donde dice: el que es injusto, sea injusto. Ya se ha pronunciado esa sentencia. Dice aquí en el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, vamos a leer en la página 203, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Ok. El mundo entero será envuelto en ruinas. Debo señalar que la economía de los Estados Unidos, entonces, en ese tiempo, se vendrá a pique total. O sea, comienza antes, la crisis económica de Estados Unidos comienza durante la ley dominical. Hermano Tomás. Tengo entendido que las plagas no van a caer en todo el mundo, sino en diferentes áreas. Correcto. No son globales. Exacto. Son locales. En los lugares más pervertidos es allí donde van a caer. Y no una tras otra. O sea, aquí por ejemplo, en una parte las aguas se convierten en sangre, en otra parte el sol calienta, en otra parte la oscuridad, y así sucesivamente. Porque si cayeran todas en un solo lugar, no queda uno vivo. Dice, los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación.
pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirlo. Tremendo esto, ¿no? Eso está en 2:04. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condena de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Hermanos, cuando uno lee la caída de Jerusalén, uno se llena de wow, de angustia, de solo ver la situación donde las madres se comieron sus propios hijos. Imaginemos ahora esa crisis a nivel global, donde no hay dónde escapar, porque ahora mismo, en estos momentos, Venezuela en crisis, Ecuador en crisis, Chile en crisis, Nicaragua en crisis, México en crisis, porque la situación en México, bueno, ellos leyeron lo que pobre gente inocente que mataron por allí, etc. Y uno se pregunta, por ejemplo, los que huyeron de Venezuela hacia Chile, ¿y ahora qué? ¿Para dónde van? Los que huyeron y están en Ecuador, ¿ahora qué hacer? ¡Wow! Pobre gente, ¿no? Porque hay un dicho, salió de Guatemala y está ahora en Guatepeor. Terrible. Pero llegará el tiempo, porque todavía queda, la gente ve Estados Unidos como un lugar de refugio, un lugar para escapar. Pero pronto Estados Unidos estará en crisis semejante. ¿A dónde correr? Hermanos, no habrá. No habrá. ¿Dónde fue Mari? Mari, ¿dónde fue que me preguntaron sobre la salida al campo? ¿Quién fue? Creo que fue en Riverside. Ah, sí, creo. Ajá. Interesante porque, hermanos, sí, ya me acordé. Fue un hermano llamado Daniel Toro. Ajá, en Riverside. Ok, porque el problema es que si uno espera a última hora para escapar, sí, puede escapar de la ley dominical, pero ya no le da tiempo de preparar sembradíos, ni de preparar pozos de agua, ni de nada de eso. Aunque al final, los impíos huyendo del hambre, huyendo de la sed, donde llegan y encuentran un sembradío, se van a apoderar de eso. Pero al menos durante un tiempo, los que hayan huido a esos lugares y tengan sus pozos de agua, tengan sus sembradíos, podrán sobrevivir un poquito mejor que los demás. No estoy diciendo váyanse al campo, pero los que vivan en el campo tendrán mejores perspectivas de vida o de supervivencia que los que no. Pero hay una promesa maravillosa. A los siervos de Dios, los sellados de Dios, su pan y sus aguas estarán seguras. Amén. Bien, quiero leer un poco más porque el espíritu de profecía nos plantea esto. Antes de entrar a la primera plaga, hemos empezado a estudiar el tema y no estamos todavía ni en la primera. Dice aquí, los juicios de Dios vienen cuando se retira su protección. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección
Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. No es Dios que manda así el castigo directo para que la gente sufra, no, es que el hombre cosecha los resultados de su rebelión. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Hermana, aquí está. Satanás va a barrer multitudes, o sea, no es solo matazones, también accidentes de todo tipo, de tren, de aviones, de barcos, todo tipo de desastres. Los cataclismos, quiero decir, los trastornos de la naturaleza, huracanes, tornados, terremotos, inundaciones, cada uno va a cobrar su propia cuota de muertos. Esto no va para bien, hermanos. Lo que viene es espantoso. O sea, uno se imagina, bueno, las aguas convertidas en el sangre, el sol calentando, quemando a la gente, pero olvidamos los huracanes que están más activos, los tornados cada vez en mayor número, los terremotos cada vez más frecuentes, los tsunamis, los maremotos, ¿qué me falta? Las enfermedades que ya Enfermedades de todo tipo, muy bien, todo eso. Hermanos, wow, esto se pone feo. Aparte, hermano, la gente que va a ir muriendo a causa de las plagas que nos van a ir cayendo. Correcto. O sea que la cosa es más fea de lo que imaginamos. Hermanos, hay que prepararse. La parte de la traición de los hermanos. Ya, todo eso va a ocurrir. Bien. Dios usará a sus enemigos como instrumento para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. El Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Tierra y mar. ¡Wow! Acuérdense que ahora mismo el mar está subiendo, el nivel de los mares está subiendo. Aquí con el huracán, no me acuerdo el nombre, que pasó en las Bahamas, unas islas que antes eran amplias, ahora quedan toda cubierta, la mayor parte quedó cubierta de agua y el nivel no baja. Y así se va a quedar. ¿No dice la Biblia que las islas son lo primero que va a desaparecer? Se van a hundir por esa parte y por los terremotos. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. ¡Wow! A merced de Satanás. Esto es lo peor que podamos imaginar. Porque Satanás es el ser más perverso del universo. Y él se divierte, se goza con el sufrimiento ajeno. El Señor tenga misericordia de nosotros. Bueno, la próxima clase, hermano, el próximo sábado quizás, ya entramos a la primera plaga. Por hoy ya terminamos hasta aquí. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a terminar con una oración. Esta era la introducción a las plagas. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, con corazones agradecidos por tu maravillosa condescendencia, paciencia y misericordia para con nosotros, venimos ante ti para pedirte, Señor, ayúdanos en este tiempo de preparación. Cuando todavía los ángeles de la misericordia retienen los vientos, cuando todavía tu Espíritu está trabajando con nosotros, Señor, bautízanos poderosamente con tu Espíritu y que Él no se aparte de nosotros, de modo que sea edificada en nuestras vidas la naturaleza del cielo, para que podamos no solo estar firmes cuando vengan las plagas, sino
ser parte de los redimidos, cuyo pan y sus aguas estén seguras y que entrarán por las puertas eternas. Bendícenos de manera que ahora mismo podamos aprovechar el tiempo de gracia que tenemos para la edificación del carácter del cielo. Quédate con nosotros el resto de este día y bendícenos. Lo pedimos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a ver entonces Apocalipsis 16, veamos el versículo 1. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermano Francisco. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Una gran voz del cielo. No se nos dice quién pronunció estas palabras, pero por la autoridad que tiene pudo haber sido el mismo Dios. Y se da la orden: vayan y derramen la copa, las copas, la ira de Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres, que tenía la marca de la bestia y que adoraban a su nombre. Ok. Una úlcera maligna. Hay diversas opiniones en cuanto a qué es lo que realmente se refiere a esto. Puede ser tumores o puede ser una úlcera. Lo cierto es que se trata de una bacteria resistente a todos los antibióticos. Los que han estudiado enfermería, los que conocen un poco de medicina, saben que hay problemas serios en la actualidad sobre bacterias indestructibles. Es decir, no hay cura para ese tipo de problemas, porque ese tipo de bacteria ha generado resistencia a todos los antibióticos conocidos. Son indestructibles. Y una vez que se apoderan de la persona, si el mismo cuerpo no se deshace de eso, no hay manera. Bien, esa úlcera, vamos a decir que son úlceras, llagas, cubren el cuerpo de la persona, por todas partes, pústulas, pestilentes, significa que está como descomponiéndose el cuerpo, todo eso. Dice aquí, eventos de los últimos días: cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles extensos, que caerán sobre el mundo, así dice, inmediatamente antes de la liberación del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles: y una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoran a su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto. Esta es ya la segunda plaga. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. Ok. Sí, bueno, en inglés dice, ok, hermana Taí, ¿puedes leer en inglés? Yep. El versículo 2, Apocalipsis 16, 2. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. Ok. A noisome and grievous sore. ¿Cómo entendemos esa expresión? A noisome, es molestosa, incómoda, dolorosa, terrible, y grave, grievous, grave. Sore es úlcera también. El sore es una herida abierta. Ok. Más o menos eso. Entonces, hermanos, ya tenemos las condiciones dadas para la primera plaga.
Lo interesante es que va a caer sobre, y aquí tenemos el carácter sobrenatural de la plaga. Sobrenatural en el sentido que es la mano de Dios la que permite la acción de la plaga, porque cae sobre un cierto grupo de personas, no sobre todo mundo. ¿Sobre quiénes caen? Aquellos que aceptan la marca de la bestia. La marca de la bestia, ¿cuál es? Domingo. Los guardadores del domingo, los que han elegido a conciencia el domingo. ¿Se imaginen ustedes los que hayan dejado de guardar el sábado por miedo a la ley dominical y empiezan a guardar el domingo y de pronto ven las úlceras igual que los demás? ¡Wow! Esto va a ser más espantoso que la plaga misma, la conciencia. Yo guardaba el sábado y por falta de fe estoy guardando el domingo y esto es lo que me viene. ¡Uf! Espantoso. Bien, este tipo de úlceras no mata. Es simplemente algo extremadamente doloroso, molesto, por eso dice noisome, que significa molesto, doloroso, bien incómodo, pero no es mortal, no mata a la persona. Claro, de allí se pueden desarrollar infecciones que pueden matar. Pero como castigo, ¿se acuerdan cuando estudiamos en las plagas la picadura de los escorpiones? Son extremadamente dolorosas, pero no causan la muerte, sino en algunos casos. Algo parecido va a caer. ¿Se acuerdan la plaga en Egipto? A lo que picaban los mosquitos, los piojos. ¿Qué le salían después? Úlceras, dolorosas. ¿Alguien ha sentido alguna úlcera en la piel alguna vez? No, pero las he visto. Yo sí la he tenido. Allá en Venezuela eso es común. Hermano. Hermano, a mí no me pasó una úlcera, pero un dolor muy grave que yo tuve fue de los riñones. Ajá. De los riñones. Era tan intenso que mi esposo incluso le dio un poco de risa porque no podía yo caminar así recta. Tenía que caminar doblada. Sí. Era grave. Ok, verdaderamente molesto, ¿no? 5 antibióticos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto no me hizo. El doctor me dijo, te vamos a tomar sangre para ver exactamente qué antibiótico te puedo dar porque estás igual con la infección. Ya. Así. Bueno, imaginemos una infección que no hay antibiótico capaz de frenarla. Ese es el caso. Pero las úlceras que salen allá en Venezuela, en los países suramericanos, por allí, son molestas, pero no son un dolor así intenso. Es una herida abierta, pero no duele, no es un dolor fijo, quiero decir. ¿Por qué sabe eso? Por un tipo de bacterias. Es un tipo de bacteria que ataca la piel y a mí me salían cuando comía carne, cosa curiosa. Después que me hice vegetariano ya no más ese problema. Pero también salen por causa de, how do you say, bad health. Like it happens with older people a lot. They get bed sores and the tissue Okay. just opens. Hay casos, ya, por la vejez es otro caso. Pero en gente joven, los he visto, en mi caso, cuando yo comía carne, me salieron algunas úlceras. Tenía que aplicarme un antibiótico tópico externo y eso me lo curaba. Pero es feo, pero no es tan doloroso. Ahora, una úlcera que sea como un dolor de muelas o como un dolor de riñones. Más lo feo una úlcera pudriéndose, porque si hay una bacteria que se va comiendo la carne, eso sí es doloroso. Hay partes en la actualidad, hermano, que está muy difícil de encontrar. ¿Sí? Nada menos a un amigo mío, yo no sé si recuerdan que vivieron por él, Yeah. Él tenía una pequeña cortada en la herida y se metió al río Colorado a bañarse y Se le infectó. una bacteria se lo empezó a comer Oh, y fue al hospital y le dijeron en el hospital que no había antibiótico para eso, que tenía que estar dando diferentes antibióticos a ver cuál. o sea, ya existe el problema. Sí, es lo que estoy diciendo. Ya hay cepas de bacterias. Esa bacteria, si no se trata, se caen personas. Las personas débiles pueden morir en 3 o 4 semanas. Ya. a causa de esa bacteria. Así es. Entonces,
Hermanos, la cuestión es seria. Los que tienen la marca de la bestia, los adoradores de la bestia, los que guardan el domingo, van a recibir este tipo de plaga. Ok. La gente va a sufrir espantosamente. Pero, hermanos, así como las trompetas era el castigo para la Roma pagana y la Roma cristiana por haber perseguido al pueblo de Dios, estas plagas vienen precisamente sobre los que por la ley dominical están privando al pueblo de Dios de comprar o vender, están privando al pueblo de Dios de sus derechos naturales, de sus derechos como seres humanos, porque no vamos a poder ni siquiera manejar un carro, la licencia se nos va a quitar, todo eso. Entonces, ese sufrimiento que causa el pueblo de Dios viene sobre ellos ahora traducido en una llaga que les come la carne, extremadamente dolorosa. Algo horrible. Es consecuencia de ese pecado. Ok. Esto se va a dar en muchos puntos de la tierra, porque en todas partes habrá personas guardadoras del domingo. Así que esta es una plaga bastante extensa, pero no mata. Quiero decir, es una úlcera que va destruyendo. Quizás van a morir algunos, por supuesto. Algunos no, muchos van a morir, pero la plaga como tal es dolor, sufrimiento. Y imagínense, esas chicas que se maquillan tan delicadamente y todos los tratamientos y le salga una úlcera en la frente y otra por acá que le va comiendo. ¡Wow! Es algo horrible. Al Papa le va a salir en la frente. Ok. Bueno, dice, es un párrafo aquí de primeros escritos: las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían, otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñasen cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga, dado el postrer aviso. Es allí cuando se va a cumplir lo de Amós capítulo 8. Habrá hambre en la tierra, no de pan, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar buscando quien les dé ese alimento, pero no la hallarán. Es terrible, hermanos, es la angustia más espantosa. El pueblo de Dios pasa por una angustia, el mundo la va a tener peor. Es la misma humanidad la que está destruyendo eso, porque es la misma humanidad la que no quiere que haya más Biblias, la que no quiere que haya más predicaciones. Exactamente. Por eso cosechan esto. Ahora cuando se sienten desesperados, cuando se ven esas llagas que no hay medicamento, dicen, dedo de Dios es este, como dijeron los magos en Egipto, dedo de Dios es este. Y tratan ahora, bueno, vamos a ver, los guardadores del sábado, ellos tienen, porque esa gente tiene la verdad, pero ya es demasiado tarde. Es más, vendrán aquí, pero aquí no habrá nadie, porque nos habremos tenido que ir de aquí, de Huntington Park. Sí. Entonces, cerrada la iglesia, wow, ¿y dónde están? Ya fueron para tal parte, van para allá, no nos encuentran. Y cuando encuentran alguno, no tenemos mensaje. Ahora, es interesante por qué dicen no hay mensaje para ellos. Yo creo que la respuesta va a ser, la única forma es que ustedes se arrepientan de sus pecados y vayan a Cristo. Y cuando salen a clamar a Cristo, ¿qué pasa con el santuario? Está cerrado, no hay intercesor ni mediador, así que no hay forma de solucionar el problema. No hay gracia, se acabó todo. Hermanos, la crisis es de toda índole, de toda naturaleza. La naturaleza en sí mismo, quiero decir, el mundo natural está loco, está totalmente en caos. Los terremotos, los huracanes, las inundaciones, los tornados, toda la naturaleza destruyendo y haciendo desastres. Eso por un lado. Las enfermedades multiplicándose, y esta que no tiene cura, no hay forma de detenerla. Peor que el SIDA. Y
los fieles de Dios se han ido. Entonces hay angustia mental. Esto nos viene porque estamos, ya ahora la gente abre los ojos, pero demasiado tarde. Era el sábado, el día de Dios. Muchos van a llegar a ese entendimiento, muchos, no todos. Y buscan al pueblo de Dios, pero no está. Ahora viene la angustia. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia? No están. La enfermedad avanzando, la naturaleza destruyendo. No hay comida. Ya vamos para la otra plaga, la segunda plaga. La angustia es espantosa. Hermanos, es algo que no tenemos idea. Imaginemos, ¿alguna vez se ha ido la luz aquí por un tiempo largo aquí? Se ha ido, pero no por el rato. Ok. Allá en mi casa apagaron por Ah, ok. 3 horas. 3 horas. En Nueva York tuvimos un huracán, fue en el año 2012. 2012, no. En Puerto Rico hubo un apagón por 3 días. Bueno, en Nueva York tuvimos por 4 días, nosotros, 4 días. Hermanos, es difícil. No hay, las gasolineras no trabajan. Entonces, si uno se quedó sin gasolina, ¿dónde puede echar gasolina? Los ascensores no funcionan, los semáforos no funcionan. Es un caos total. Y en la casa, la nevera no funciona, aire acondicionado no funciona, calefacción no funciona, nada funciona porque la boila para calefacción necesita electricidad. No funciona nada. Entonces, se imaginan ustedes una ciudad como Los Ángeles en que se va la energía eléctrica por una semana. Wow. Hermanos, aquí en los 80s, cuando empezaron a hacer la crisis de la gasolina, Ajá. hacíamos cola a veces hasta de un día para agarrar solamente 5 galones. Oye, hubo una crisis de ese tipo aquí. Cuando fue la guerra de Kuwait. Ah, ok, ya. Claro que no. Era asunto de hacer líneas hasta de 2-3 bloques. Para poner para gasolina. 5 galones de gasolina, no había más. Bueno, imagínense ustedes en una situación donde por causa de la energía eléctrica nada funciona. Algo horrible. Bueno, vislumbremos un poco las plagas. Ahora, versículo 3. ¿Quién lo lee? Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. Ok, la tercera plaga se derrama sobre el mar. El grave problema es que, igual que la anterior, estamos creando las condiciones para eso. ¿Sí, hermano? Es el segundo. Es la segunda plaga. Yo te digo tercero. Oh, sorry. Tercer versículo. Yo dije el versículo 3. No, yeah. Pero la hermana leyó bien. Yeah. No, sí, pero está está bien. en tercer plaga. Pero usted dijo la tercera plaga. Ah, por el versículo 3. Disculpen, la mente a veces se confunde. Ok, sorry. Está disculpado. Sí, es la segunda plaga, no la tercera. La segunda plaga se derrama sobre el mar. Y el mar se convierte en sangre. Naturalmente, no se trata de sangre literal, como sangre con glóbulos rojos. De hecho, la sangre se ve roja por el color que se observa de los hematíes, es decir, las células rojas. Cuando ellos se acumulan, adquieren ese color por el óxido de hierro que ellos transportan. Como transportan hierro, adquieren ese color. Hay una razón para eso. Ya se han dado casos de lo que se llama la marea roja. Marea roja, exactamente. Es un tipo de bacteria que se desarrolla en aguas contaminadas que permiten que esa bacteria se desarrolle. Y donde se da esa marea roja, muere todo ser que hay en el agua. Pero se controla, no se ha expandido. Ahora imaginemos que toda la costa este de los Estados Unidos llegue a esa condición. No, esa es la tercera. Ya, hermano,
Francisco. Un comentario sobre esto. Dice que, bueno, iba todo ese vivo que había en el mar. Ya hace muchos años miré un documental precisamente sobre este medio ambiente y decía que las diferentes acciones del hombre en contaminación del mar estaban conllevando al elemento más principal que da la vida en el mar, que es la cadena de los... ¿El plancton? ¿Perdón? ¿El plancton? No, ¿O los corales? Arrecifes. Ajá, los arrecifes de coral, sí. Los arrecifes de coral son la base fundamental para el plancton y el plancton es la base fundamental para el resto de las especies marítimas. Y entonces al eliminar los arrecifes se elimina el plancton y el plancton las demás especies marítimas, y que esto conllevaría un hambre, dicen que inimaginable, porque tal vez acá no se mira mucho, pero en países del sudeste asiático y todo ese lado, la dieta por especies marinas es alta. No sé, depende mucho de los peces. Eso es muy correcto, hermanos, es muy real. El calentamiento de las aguas altera todo ese proceso. Es increíble. Se altera todo el proceso de un ciclo. Cuando uno analiza, ve que es un precario equilibrio. La alteración de un factor va a alterar todos los demás y se desencadena un desastre. Uno no se da cuenta cuán delicado es el equilibrio para el balance de la vida. Hermano Francisco. Pero es que a eso, con la eliminación de las barreras de coral, los arrecifes de coral, lleva un mayor proceso de desalinización de las aguas marítimas. La desalinización, o sea, la pérdida de sal en los niveles de agua conllevaría a un nivel de deshielamiento de los polos. Todo, ese es un caos, Sí, es un caos, es una cadena, se desarrolla un desencadenamiento de procesos caóticos que... Hay algo más. Hermano Tomás. Y eso destruye las algas marinas. Correcto. Entre las algas marinas y los arrecifes se crea la mayoría del oxígeno de la Tierra. Así es increíble, hermano. Ahora, todo eso conlleva a que se desarrolle este problema de la segunda plaga. Las aguas se convierten en sangre. Imaginemos un mar Caribe convertido en sangre. No todos los océanos se van a convertir en sangre, porque si fuera así, ya moriría de una vez toda la especie. Pero grandes expansiones, grandes extensiones de agua se van a convertir en sangre. Y entonces, eso hace que mueran millones y millones de todo tipo de peces. Y genera una contaminación ambiental espantosa. Ahora, eso empeora el cuadro de la salud, porque todos esos cuerpos muertos son fuentes de enfermedades. Aparte, hermano, aparte el malo no, ya con sal y todo eso podrido, los animales, todo lo malo ya, eso una peste Espantosa. Hay lugares donde ya se han dado casos de que aparecen millones de peces muertos a la orilla del mar y eso no se puede uno acercar con la pestilencia. Aquí hubo un caso ahí nomás cerquita en Marina del Rey. Ajá. No hace mucho, hace unos poquitos años. Todos los barcos se hundieron, todos los peces se llenaron y quedaron los barquitos que estaban ahí inundados de animales y la gente no aguantaba la peste. Ya, es así. Ahora, imaginemos todo eso, todo muerto en el mar, debido a la marea roja, algas, corales, toda vida marina muerta, y eso produciendo gases que contaminan, que destruyen la hediondez, y el problema que se altera el proceso, el equilibrio en el ecosistema, todo se desequilibra. ¿Qué surge de todo eso? No tenemos una idea clara de cuáles serán todas las consecuencias de eso. Hermano. Han encontrado bacterias que son ofensivas para el humano en los fieros, en los polos. Ajá. Hay bacterias que son ofensivas contra el humano. ¿Qué tal? Si se derrite todo eso y se activan, entonces, hermanos,
hermana White dice que no imaginamos lo espantoso de aquel tiempo. Únicamente los que sean protegidos por la mano poderosa de Dios podrán estar no tranquilos y como si no pasara nada, al menos podrán sobrevivir. Pero el mundo va a sufrir en carne propia la más espantosa crisis que se pueda tener en la mente. Lo más, ¿a qué hora es el sábado hoy? Tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Creo que 55. 4:49. Ah, no, ese es el próximo sábado. En 5 minutos, nos quedan 5 minutos, 4:54. 5 minutos. Bueno, ya. El punto es que ahora del mar sacamos la sal. Grandes salinas funcionan en base a el mar. Eso se va a contaminar. Ya no hay sal tampoco. Hermanos, un factor que se altere genera una cadena de resultados que crea un caos general. Solo nos resta ahora aprovechar el tiempo que tenemos, aprovechar la oportunidad para edificar caracteres y establecer una fe sólida, firme, capaz de enfrentar el hambre, la sed y el cansancio, la demora. Hermano Tomás. El asunto es que, hermano, estamos hablándole al mundo de todas estas cosas y el mundo simple y sencillamente dice, es el gobierno que está haciendo eso, cuando somos todos en conjunto los que estamos hablando de esa situación. Así es. Y no quieren entender de que tiene que cambiar, sino sencillamente continúa igual. Hermano, lamentablemente uno le habla al mundo y la gente dice, no, eso no, nunca pasa nada, eso es lo mismo, estamos acostumbrados a eso. No, es que el hombre atribuye a todo, en tiempo de Noé inclusive. La gente, no, cuando las plagas cayeron en Egipto, Sí. después que el pueblo salió, empezaron a analizar, oye, ¿cómo le creímos? Eso ocurrió, no fue por Dios, fue por esto, vamos a buscarlos, eso decidieron porque dijeron que era... Se le atribuye a causas naturales. Causas naturales. Y es muy probable que así se vea en ese tiempo, ¿no? Es un desbalance debido al calentamiento global, o debido al niño, debido a la niña, o a yo no sé quién más. Por ahí le dan todos los nombres. Los desbalances en el mar y en la naturaleza. Y cuando abran los ojos es para perseguir, es por ustedes. Entonces van a echar la culpa a los santos. Amados hermanos, solo nos resta buscar al Señor. Ahora hay tiempo. Cuando llegue ese tiempo, ya no hay mediador en el cielo, no hay tiempo. Quien quiera, demasiado tarde. Los adventistas que se fueron a engrosar las filas del enemigo y guardaron el domingo, van a salir a la calle públicamente a confesar sus pecados. Señor, confieso que traicioné la verdad guardando el domingo, perdóname. Ya es demasiado tarde. No hay que esperar ese momento. A cada día hay que decidir de parte de Así es. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, porque el tiempo es corto. Y queda un corto tiempo que debemos aprovechar con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, para estar listos. Amén.